Para nosotros es muy lindo poder volver a encontrarnos nuevamente aquí en nuestra casa. Y bueno, los dejo ahora con Felipe, editor del Grupo Planeta, quien va a presentar a los autores. Y les agradecemos también, aparte de todas y todos ustedes que se encuentran aquí, brindando hoy por la presentación de este libro, a quienes nos están siguiendo desde las redes, que este conversatorio va a quedar en el YouTube de Escaramuza Libros, también para quienes lo quieran después hacer correr la bola, y también se está transmitiendo en vivo por las redes de Grupo Planeta. Así que gracias a todas y todos, y al final vamos a abrir un espacio para las preguntas, tanto para quienes se encuentren aquí como quienes están siguiéndonos desde el canal de YouTube, que ahí pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros se los vamos a transmitir a Pedro y a Nicolás. Gracias, Sol. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por venir a la presentación de Amantísima, de Nicolás, el sujeto de boina, por si no había quedado claro, de Peaky Blinder Boina, que no se la saque porque ahí tenemos que empezar a correr, entonces. Y ustedes deberían agradecerle a Nicolás precisamente porque, sí, te tienen que agradecer, y no por la novela, sino porque se vino desde La Pedrera, desde su refugio esteño, para nosotros esta noche, así que vamos a darle un aplauso, por favor, porque... Ahí está. Pero hay más agradecimientos en realidad, y es que Nicolás tendría que agradecerle a Pedro. No solo vino de más lejos, sino que se estableció para poder asegurarse de estar en la fecha, por las dudas. No, entonces, y por supuesto a Escaramuza por este precioso lugar que tenemos acá. Así que aplauso, vos también, para Pedro. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, en caso de que algunos de nuestros espectadores no lo sepan, tenemos a Pedro. Es un poquito complicado sabiendo que hay tanto en el cuadro, perdón. Pero tenemos a Pedro, que es es argentino, radicado acá hace algún tiempo y es otro de los autores que queremos robarnos, los uruguayos, los orientales, no nos vendría nada mal. El corazón por lo menos. De adopción. Acá conseguir la ciudadanía es bastante fácil. Bueno, precisamente. Pedro tiene un montón de libros publicados. Es poeta y narrador, músico también. Y tiene, entre otros títulos, La Uruguaya, que era lo que hacía referencia a Nicolás, El Año del Desierto, que es una novela que a mí me encanta, y esta cosa extraña, esta criatura híbrida que ahora salió, reeditado de alguna manera a principio de año, El Gran Surubí, que ya cuando lo abran y lo revisen van a entender por qué digo que es una criatura extraña e híbrida. Eso por un lado. Después tenemos al señor Nicolás Alberte, que uruguayo, pero también viajero, también radicándose en un lugar, en otro. Estuvo en Barcelona largo tiempo. Volvió a Uruguay, como decíamos, vino desde La Pedrera ahora, que no es un viaje corto, por lo menos para nuestras distancias. Somos chiquitos. Y también poeta, narrador, tiene varios poemarios publicados y 2 novelas. Uno dice, bueno, 2 novelas, dijiste un montón de libros con Pedro. Bueno, pero donde pone el ojo pone la bala, porque la novela anterior, Te odio, Eternidad, recibió el 2º Premio Nacional de Literatura, no está mal. Y Amantísima, como inédito, no se ve desde ahí, pero acá abajo lo dice, sacó el primer Premio Nacional de Literatura. Así que estamos ahí. Bueno, no les robo más tiempo, les agradezco la paciencia. Los voy a dejar acá que espíen una conversación entre escritores.
no les crean, son mentirosos profesionales, hacen ficciones, las construyen, todo eso, pero igual presten atención, porque alguien dijo alguna vez que por el camino de la mentira vamos a llegar a la verdad. Bueno, buenas noches y gracias por las palabras y qué bueno volver a lo presencial y vernos las caras, ¿no? Ya el Zoom a veces me da ganas de llorar ya. Así que celebro eso y celebro que me hayan convocado Planeta y Nico para presentar esta increíble novela que hiciste, Nicolás. Tengo muchas preguntas, la idea es hacerle algunas preguntas a Nicolás y después si alguien quiere preguntar algo, anímense. Y Jime, si estás por ahí, cuando haya que redondear, vos hacenos un signo, porque nos podemos entusiasmar. Bien, ¿por dónde empezar, Nico? Quizá hagamos una puesta así en situación del libro, ¿no? Una posada en las sierras. Creo que en ningún momento decís la palabra Uruguay, pero está, es en algún lugar del Uruguay. Fin de semana largo, de invierno. Esto es el comienzo, no estoy spoileando nada. Súper tormenta, una posada medio New Age, donde la gente va como a descansar y a encontrar la verdad. Y una tormenta corta todo, se quedan sin energía y la gente se empieza a enfrentar con su propia angustia porque no tienen sus aparatitos y su comunicación, ¿no? Y lo que es impresionante de la novela es las voces de cada personaje, porque cada personaje está hablándote, porque el lector es la figura de una especie de investigador, ¿no? Que nunca se dice quién es, pero los personajes te están hablando, entonces es una novela que se podría llamar polifónica, digamos, ¿no? Entonces aparecen estas voces, estos más o menos 7 personajes que cuentan qué pasó ese fin de semana. Entonces quizá la primera pregunta, Nico, es eso, la idea de esta novela polifónica, pero a la vez también tiene algo de thriller policial. ¿Cómo pensaste eso? Bueno, hola a todos. Primero gracias a Pedro, gracias a Planeta, gracias a Escaramuza. Es increíble el lugar, el presentador, estar siendo transmitido así live. Y bueno, la pregunta sí, yo primero me gustó el lugar, como vos decís. Tengo un amigo que tiene una posada en las sierras y yo dije, iba bastante seguido y dije, tengo que hacer algo acá. Porque el lugar es espectacular. Y eso fue lo primero. Y después, bueno, empecé a pensar y me fui metiendo en problemas con esa estructura bastante compleja que armé, de donde, como quería que fuera una búsqueda de la verdad, dije, ¿qué mejor para hablar de la verdad que una investigación policial, ¿no? Que es como, es donde la verdad, digamos, es lo que se busca y se encuentra. Pero yo no quería que se encontrara esa verdad, ¿no? Que cada uno pusiera su verdad. Y entonces lo que hice fue que cada uno cuenta, digamos, su verdad. Lo que pasa es que quise hacerlo no en el estilo, por ejemplo, de Rashomon, que es lo que a mucha gente se le viene a la cabeza cuando una película de Kurosawa, que hay un crimen y se cuenta la historia desde varias perspectivas, pero cada personaje cuenta la historia cerrada, ¿no? Cuenta su versión de los hechos. Y yo quería que ellos contaran el tiempo, ¿no? Que fueran narrando y que no hubiera un narrador que dijera, bueno, Pedro dijo tal cosa, Andrés dijo tal otra, ¿no? Sino que cada uno contara su versión y que el lector fuera el que armara eso. Pero claro, fue complicado llegar a eso. Hace poco, buscando una cosa, encontré el archivo original que era, y me acordé, yo había asignado un color para cada personaje. Y entonces iba narrando todo y entonces las voces eran de colores, ¿no? O sea, uno era rojo, otro era... Pero todo el texto estaba rojo, después venía azul, después marrón. Y era complicadísimo leer, me había olvidado eso, pero era como súper complicado leer el texto de los colores. Y bueno, nada, fue una complicación que me gustó como para darle algo medio, bueno,
ya te digo, para que fuera el lector el que desentrañara, digamos, esos misterios que, digamos, se produce una desaparición, pero hay otros misterios, ¿no?, que están ahí, que son los misterios, digamos, cada uno se enfrenta a sus demonios porque quedan encerrados en ese lugar casi medieval, ¿no?, sin luz, y bueno, eso. Sí, tiene algo como del Decamerón de Boccaccio, ¿no? Cuando huyen de la peste y van a una vila, creo, y cada uno empieza a contar su historia, ¿no? Sí, eso lo que muestra es lo cerquita que está, digamos, lo frágil que es la civilización. Que damos por sentado que se enciende la luz cuando apretás una tecla, abrís la canilla y sale agua, pero eso puede fallar. ¿Y qué pasa cuando falla eso, no? Empiezan a surgir un poco los monstruos de cada uno, pero también hay un encontrarse con algo, porque cada personaje se encuentra, no sé si es con su destino, pero con su búsqueda, digamos, o con sus dudas, ¿no? Hay un personaje que me llamó muchísimo la atención y te quería preguntar de dónde sale eso, que es un tipo que se ocupa del doping de los ciclistas. Y es un larguísimo capítulo que me encantó, de los que más me gusta del libro, donde él habla de la experiencia de haber sido el director del doping de los ciclistas en España. Toda la info que das, cómo está dada, parece realmente que es como si fuera una entrevista a un tipo que hizo eso. ¿De dónde sale un personaje así? ¿Te gusta el ciclismo? ¿Cómo es tu relación con eso? Sí, soy un enfermo del ciclismo, practicante, ahora ya no tanto, pero en España lo hacía bastante, pero además me gusta mucho mirar ciclismo, más que andar incluso en bicicleta. Y este personaje, bueno, está inspirado en un médico español, no voy a dar nombres, pero bueno, fue protagonista de esa operación que se menciona ahí. Y es un tema del que yo me metí bastante, investigué bastante, y a mí me costó mucho escribir ese capítulo, pero quería que fuera realmente... Lo que más me costó fue que resume todo un proceso que se dio en el ciclismo desde la aparición del EPO, que es una sustancia, la eritroproyetina, que multiplica los glóbulos rojos en la sangre, o sea, a finales de los 80, y que termina un poco con esa operación que se menciona ahí, que es la Operación Puerto en España, el año 2005. Y sí, pero yo quería que fuera todo un resumen porque además se remonta, claro, a los laboratorios de la RDA, ¿no? De la Alemania del Este. Es incluso la relación no solo con el ciclismo, sino el deporte y la droga, digamos. Bueno, el dopaje, sí, el dopaje. Claro, porque esa época, digamos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, fue con toda la investigación de los laboratorios nazis, además, para crear drogas que como crearon, digamos, para mejorar el rendimiento de sus militares, y la República Democrática Alemana hereda todo eso, y hay unos personajes ahí que fueron reales, y en la prueba están los resultados de la RDA en los Juegos Olímpicos, que han ganado una cantidad enorme de medallas. Y sí, es un capítulo que a mí me costó bastante, sobre todo resumirlo. Los que me conocen y han estado conmigo en reuniones saben que es un tema que yo hablo mucho, entonces ya habrán escuchado eso. Pero es un tema que a mí me gusta mucho el deporte. Y el dopaje es como... Porque lo que me pasaba con el libro es que, viste que está el tema de cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y el dopaje es como la mentira, ¿no? O sea, cuando un deportista da positivo, todo el mundo dice, este hacía trampa, ¿no? Es como lo que se dice. Mira, ganó porque hacía trampa. El caso de Lance Armstrong, que es el más... es el mejor ejemplo, ¿no? Que le sacaron todos sus Tours de Francia y todo. Pero... Si vos te fijás, no hay ningún ciclista que celebre, digamos, los que salieron segundos. Bueno, en esos Tours de Francia no queda nadie si hacen, pero ninguno celebra cuando gana algo porque otro fue descalificado. ¿Qué nos dice eso? Que tanto, y sí, porque nadie reclama. Si vos ves,
porque la gente dice, este hizo trampa, qué mal. Pero el otro no dice, hizo trampa, denme el título, ¿vieron? Yo gané porque él hizo trampa. No, porque no. Entonces, esa cosa de que todo el mundo está en esa misma situación, a mí es algo que me como que el público lo sabe, pero no lo quiere asumir, porque le interesa el espectáculo, y bueno, era un poco eso. Pero sí, el personaje es bastante basado en hechos reales. Lo interesante además es que todos los personajes tienen su dopaje, digamos, ¿no? Cada uno tiene su droguita. Hay un actor argentino que tiene un ego así enorme. Y tiene una droga, su droga personal es cierto escepticismo. Me cayó muy bien el personaje, no por argentino, sino porque en un ambiente medio muy New Age, de meditación y mandalas, él en un momento dice, no estoy genéticamente creado para meditar. Es un tipo que no puede meditar, no soporta. Creo que cuando uno muestra un ambiente así, de gente meditando y abrazando árboles, digamos, la figura del escéptico es indispensable, porque es el tipo común que mira y dice, ¿qué es esto, por Dios? Y entonces está muy bien ese personaje y creo que es de los que hace una evolución más fuerte en el libro, porque tiene que ver al final con apagar todos los aparatitos y concentrarse en su trabajo de escritor, quizá por primera vez en su vida. Él va a hacer una obra, ¿no? Tiene que representar una obra, tiene el texto, pero estaba medio flotando. Entonces, a lo que voy con mi pregunta es, ¿está el ambiente New Age ahí? ¿Cómo se dice New Age? Y está el ambiente New Age ahí y está la búsqueda. Eso me interesa mucho. Es decir, la novela es sobre la búsqueda. La búsqueda de la felicidad, que en realidad no es más que seguir buscando, ¿no? Pero contanos un poco de la búsqueda y lo que dice en un momento el alemán sobre los algoritmos y la facilidad de la búsqueda en Google y eso. Que me parece que es el corazón de la novela, no sé si coincidís. Sí, totalmente, lo es. El centro es la búsqueda, exacto. De que la verdad no existe, bueno, no es algo que se pueda encontrar atrás de un árbol o en un libro, sino que se puede encontrar adentro, ¿no? De cada uno. Pero también está bien visto lo del personaje del actor, porque fue un personaje que también está inspirado en alguien que yo conocí y detestaba. Y empecé como quería hacerlo mierda, quería ser un personaje de mierda. Y me fue seduciendo el personaje. Fue como que, mira, es enano además. Y como todo enano es compadrito, ¿no? Pero me fue seduciendo y el personaje al final me pasó lo mismo. De hecho es el que cierra. O sea, sí. Es el personaje que al final, digamos, cruza y después se metió en eso de ensayar y de crear su personaje y entonces fue un personaje que a mí me conquistó, tal cual, y que cambió paralelamente a la novela, porque la novela iba a ser una novela más paródica. Yo pensaba hacer algo como más de parodia hacia el New Age, una cosa quijotesca, digamos, como si fuera, en vez de con novelas de caballería, con libros New Age, y leí muchísimos libros New Age, muchísima basura, sufrí, ¿viste? Es el típico libro que te dice las 10 claves para la felicidad, de lo que primero limpia tu casa, después, y leí un montón de esos libros, y después me crucé con Los vagabundos del Dharma de Kerouac, y me cambió radicalmente el proyecto, porque me encontré con un universo tan real, que tenía que ver con la figura de un poeta que se llama Gary Snyder, un poeta estadounidense que era budista zen, y eso cambió radicalmente, y fue como paralelo a lo del personaje del escéptico. Y entonces los otros personajes, sobre todo la protagonista, que podríamos decir que es la protagonista, o la pareja, los dueños, los posaderos, digamos, empezaron a tener una mayor profundidad. Ella es poeta y por lo tanto, y él es un filósofo. Y entonces él, al final del libro, en uno de los capítulos un poco que justo da la clave, habla eso de las búsquedas y dice justamente eso, que
en una época en que le hemos entregado la búsqueda a un algoritmo, es decir, que uno pone, incluso ni siquiera tenés que completar. Google te completa la búsqueda, ¿no? A veces pones una palabra y ellos saben más que vos de tu búsqueda. Y ese acostumbramiento a encontrar unas respuestas que son respuestas fáciles, ¿no? Como si la información fuese el resultado de la búsqueda, ¿no? La información es información, nada más. Y es el proceso que cada uno hace con esa información. Pero incluso si uno le hace preguntas existenciales a Google, Google le responde, ¿no? O sea, eso es lo más gracioso. Porque una cosa es preguntarle en qué calle queda casa, pero cuando le preguntas sobre la libertad o sobre la ontología, Google también te responde. Entonces, ese personaje justamente dice, no, la búsqueda es algo que es de cada uno, que también es un personaje muy conflictivo porque tiene sus demonios, ¿no? Todos tienen sus demonios. Pero sí, esa es la clave del libro, y a mí lo que me gustaría de los lectores cuando lo lean es justamente que se quedaran con eso, ¿no? Con que si uno puede leer mucho, y puede leer mucho incluso filosofía, que es, yo diría, la literatura que nos puede acercar más a la búsqueda de la verdad, ya sea filosofía oriental o filosofía occidental. Pero uno lo que tiene que hacer es encontrar la belleza o el placer de leer a Spinoza. Pero si lee a Spinoza, y lo lee muchas veces, Spinoza no le va a decir, bueno, mirá, acá la posta es esta. No. Es en la lectura y es un proceso interno, o la gente que es religiosa, lo mismo, ¿no? O sea, la gente que cree en algo trascendente, digamos. Entonces es eso, es ese rescate de el placer o el goce que uno puede obtener leyendo o investigando, a veces leyendo un solo libro, ¿no? Que era lo que recomendaba Séneca, por ejemplo. No leas tanto, lee un libro y pensá en ese libro. Por eso acá también hay mucho de esos koans del budismo zen, ¿no? Que son los tipos con 3 palabras y están meses pensando en el árbol tiene bombitas rojas y el sol sale de tarde y están ahí, pam, pam. Y entonces esos pensamientos que para un occidental de repente parecen un chiste, ¿no? Y para ellos son la búsqueda de la verdad. Y bueno, sí, era un poco, no sé si respondí, pero bueno, me fui un poco por las ramas. No, pero de eso se trata. Qué suerte que no la hiciste paródica, sí, porque hubiera quedado como sobrador y justamente el libro no es nada así. Al contrario, me parece que lo que hace es decir, con todo este New Age, estamos buscando algo que la ciencia no está respondiendo y que de alguna manera lo estamos también buscando en los lugares equivocados, ¿no? Hay una epígrafe al principio del libro que dice algo así como que somos como arañas tejiendo una tela en un baño donde no va a pasar nunca un mosquito ni una mosca, ¿no? Cuando buscamos cositas en Google, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Por eso digo, está lo New Age, está mostrado. ¿Qué otra palabra hay para New Age? ¿Algo esotérico o ciencias alternativas, digamos, ¿no? Está mostrado, creo, con respeto, porque está mostrado con volumen, de distintos ángulos, ¿no? Y aparece esta idea medio budista del niño iluminado. Es el personaje que quizá más me interesa, y es el más misterioso y el que menos dibujás, y el que nunca habla. Apenas dice un par de cosas. Es un niño que anda en zancos, ¿no? Un niño muy inteligente, muy hermoso, que pasa en zancos por el río. Es un personaje que me encantó. Y creo que lo que tiene ese personaje, al no estar del todo dibujado, es que uno lo completa y lo piensa un poco. ¿Cómo lo pensaste vos? ¿De dónde salió? ¿Salió de los vagabundos del Dharma? ¿De dónde sale ese Nehuen? Nehuen. Me encanta que menciones a Nehuen porque es un personaje que ha pasado completamente desapercibido con la gente con la que hablé, y estoy completamente de acuerdo contigo que es el personaje, porque es la magia. O sea, es la esencia, es lo que justamente
cada uno quiera poner en él, ¿no? Es esa cosa de una, que además es un niño, ¿no? O sea, más todavía. Y no sé, fue algo como que era eso, era poner la cosa mágica, ¿no? O sea, llegar a un coso, a una esencia en donde cada uno pusiera, digamos, lo que podría ser Buda, ¿no? O sea, lo que uno, o Jesús, ¿no? Esos personajes que son como, pero además tampoco quería porque yo digo Buda y digo Jesús y bueno, uno ya empieza a encasillar cosas, ¿no? Pero tampoco quería que fuera tan así. El niño se aproxima como a una cosa más budista porque además está rapado y además utiliza los zancos, o sea, cosas como muy más cercanas al oriental, ¿no? Pero sí, yo quería que fuera además, y vos lo dijiste bien, como lo opuesto al discurso científico, ¿no? Es decir, justamente algo que no tiene una definición, ni busca tenerla, ni tiene como una cosa, una proyección, ¿no? Que es lo que siempre busca la ciencia, ¿no? Proyectar, planificar, si pasó esto va a pasar esto, y después va a pasar esto, y después va a pasar lo otro. Y en cambio esto se rige por las predicciones, ¿no? Como que él viene como de unas predicciones de adivinos y cosas como muy antiguas, y que siempre está esa duda que a mí me encanta de que cuando te dicen que algo va a pasar y después pasa, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo leer eso, no? O sea, cuando todos ay, no me sale la palabra, los odds, me sale la palabra en inglés, qué raro. Sí, las posibilidades están en contra y sin embargo la predicción se cumple, ¿no? Que es lo que pasa aquí con una predicción que le hacen a una persona. Y entonces, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué representa eso? Como que nos pone en contacto con algo que nosotros a veces no estamos dispuestos a admitir, o no, con nuestro cerebro tan racional, con nuestra mente tan racional, o este espíritu tan racional, tan predispuesto para el discurso científico, pero que son cosas que pasan. Y este niño es como eso, como una cosa que además, bueno, no voy a decir nada porque estaría diciendo lo que pasa. Capaz que hay gente que no ha leído todavía el final de la novela, pero sí. Y estoy, o sea, es también mi personaje favorito, o sea, aunque no aparece, no se habla, solo se habla de él, pero como aparece como en un relámpago, ¿no? Así, es un fugaz. Sí, es un personaje así, como, pero también eso es lo que lo hace más seductor, ¿no? Porque cada uno inventa lo que quiere con ese niño. Mencionás en un momento una de las leyendas del Buda donde él tiene que elegir un discípulo. El Buda tiene que elegir un discípulo y les va a decir, los junta y los reúne para decirles, creo que la verdad, o revelarles la posta. Y en vez de hablar, corta una flor y la levanta así. Y uno de los chicos, de los discípulos, sonríe. Y entonces dice, entendió, ¿no? Y entonces ahí hay algo que me interesa y que está en el libro, y de alguna manera también está relacionado con el libro de poesía que sacaste el año pasado, Aria de Broca, que es el área del cerebro donde se genera el lenguaje, ¿no? La idea de que hay algo que no se puede atrapar con las palabras. O sea, los lingüistas dicen no existe nada fuera del lenguaje, porque si no se puede decir, no existe, ¿no? Si no se puede mencionar, si no se puede articular, no sabemos qué es. Pero sin embargo, vos vas a ese lugar de alguna manera, o querés ir a ese lugar donde no se puede acceder con las palabras, pero hay algo. Bueno, no sé, te pregunto, ¿cómo pensás eso en el libro y si se articula de alguna manera con Aria de Broca, con los poemas, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema que a mí me interesa mucho, justamente porque como todos los que escribimos poesía, digamos, la poesía es, bueno, para mí la poesía es eso, ¿no? O sea, es un área de un sentido difuso, sobre todo la poesía a partir de finales del siglo XIX, ¿no? Que
es una escritura que no necesariamente tiene que tener un sentido, o no necesariamente tiene que tener como objetivo comunicar, ¿no? No hay una comunicación como objetivo. Y eso tiene mucho que ver con el budismo zen, ¿no? Y ese ejemplo es clarísimo, y es clarísimo de lo que es el budismo zen. No hay nada, y no hay nada. Simplemente uno se ríe y el otro dice, este entendió, y todos los otros no. Porque aparte vienen gente de varios pueblos, que está, Buda va a decir acá, y va a cantar la justa, ahora sí viene gente, todo. Y el tipo lo único que hace es levantar una flor, y después se va, y uno se ríe, y ese es el que entendió. Es que es una sabiduría muy, muy, muy budista, y que tiene, que yo estoy, no sé, cada vez más cercano a eso, en el sentido de que tengo la sensación de que las palabras son, o sea, obviamente son muy útiles, vivimos de eso, ¿no? Y no hay vida sin palabras, no hay humanidad, o sea, la humanidad es palabras. Pero en lo que tiene que ver con búsquedas, yo no sé si pueden llegar a transmitir esencias, cosas así, ¿no? Que es algo muy de la filosofía griega que nosotros heredamos, ¿no? De esa racionalidad, de la lógica, de que las palabras... Y las palabras, hay unas citas ahí de Deleuze y al principio que también juegan con eso, ¿no? Las palabras definen todo nuestro marco, incluso nuestro marco temporal, espacial, a un punto en que nos formatean, pero en realidad si nosotros pudiéramos desprendernos de eso, yo no sé qué podríamos lograr. O sea, no sé si las palabras nos potencian o nos disminuyen. Nos están cercenando parcelas de realidad que nosotros no vemos porque tenemos los ojos como los caballos, ¿no? Puestos con las palabras. Y nacemos adentro de un lenguaje, de un idioma. Es decir, cuando empezamos a hablar, cuando aprendemos el lenguaje, nos transformamos en esto, y ahí inmediatamente nos empiezan a enseñar que esto es una mesa, que las 5 de la tarde son las 5 de la tarde, y que 10 kilómetros son 10 kilómetros. Pero yo tengo cada vez más la sensación de que 10 kilómetros, no sé, ¿me entendés? O sea, no, eso es un ejemplo medio tonto, pero como criterios que se pueden expandir incluso físicamente, ¿no? Si uno no se rige tanto, y para mí es lo que hace por lo menos la poesía que a mí me interesa, es cuando uno lee un texto y hay en ese texto mucho más de lo que dicen las palabras, ¿no? Y que depende de cada uno, además, que no a todos los que estamos aquí, probablemente la mayoría de los que estamos aquí leamos ese texto y la mayoría no les gustará o no los interpelará de la misma manera que me interpela a mí o te interpela a vos. Y a mí esa es la parte de la poesía que me interesa, no una en que todos podamos estar de acuerdo, ¿no? Como una cosa épica, bueno, una gesta, no sé qué, sino una que para cada uno signifique cosas diferentes y que justamente las palabras puestas una al lado de la otra tengan un significado difuso o personal. Y sí, es un poco el tema también de la novela. Porque no en vano, una de las protagonistas es una poeta, y no en vano el libro termina con poemas. Y termina con poemas como Leonard Cohen, con poetas como Leonard Cohen o Gary Snyder, o sea, poetas con un sentido. Porque Leonard Cohen justamente es un poeta judío, pero que se acercó muchísimo, de hecho vivió en un monasterio budista muchos años, y un poeta budista, y que tiene toda esa tradición judía en sus textos, pero en estos textos que están acá son de cuando estaba en el monasterio y que tienen toda esa cosa budista, ¿no? Y bueno, nada, sí, es un tema central en esta novela también. ¿Cómo estamos de tiempo, Jimé? ¿Bien? Ese personaje de la poeta que mencionás hace una cosa muy curiosa y está muy bien escrito eso, como ella medita. Ella va pensando y va pensando anatómicamente a una especie de ser, o no se sabe bien si es como un hijo mental o un ser, y ella lo va creando casi como en las ruinas circulares de Borges, donde el personaje piensa e inventa a un ser órgano por órgano.
o en el golem también, ¿no? La idea de crear a alguien, crear un ser, ¿no? Ella piensa un estómago y después una columna vertebral. ¿Cómo pensaste eso? ¿Cómo te vinculaste con eso? ¿Hacés meditación vos? ¿Cómo pensaste un personaje que tiene tanta energía cerebral? Porque eso es lo que se percibe que ella tiene, como energía, potencia cerebral. Sí, yo no hacía meditación, pero cuando me encontré con ese libro de Kerouac empecé a hacerlo. Y de hecho lo hacía, y me levantaba de mañana temprano y meditaba media horita. Y esta mujer, yo justamente quería esa potencia que para mí es el golem, ¿no? O sea, es esa creación esa tradición, ese mito judío, digamos, de la creación del hombre, de un hombre creando a un hombre, ¿no? Que Borges también recoge y en varios momentos. O sea que también era un tema que lo obsesionaba evidentemente a Borges. Y fue como una imagen que me surgió y a mí me gustó mucho escribir esos capítulos. Y obviamente como no sé nada de anatomía, me costaron mucho también. Pero la capacidad de esa persona, de esa potencia de ir meditando órgano, creación, porque ella en algún momento dice incluso, yo quería ver la formación casi genética, ¿no? De las células, quería imaginar, no que estuviera armado, qué sé yo, el esófago, sino yo quería ver la génesis de las células creando eso, que es impresionante pensar el feto de esa manera, ¿no? O sea, desde la célula y todos los procesos increíbles y mágicos que ocurren para que salga de ahí un humano, ¿no? O bueno, o un gato, para el caso es lo mismo. Y me encantó eso. Pero en el caso de ella, claro, a ella tiene que ver con un tema de malformaciones y cosas, ¿no? Pero ese personaje a mí también me gustó mucho porque tiene un poder. Se nota que es una mujer con una potencia y de hecho su marido lo dice en algún momento, ¿no? Yo nunca vi a nadie igual y es un experto en eso, en ese tipo de cosas. El poder de su cerebro, ¿no? De la capacidad que tiene para abstraerse y poder generar en su mente cosas, ¿no? A mí me encantó o sea, escribir esos capítulos. Está esa mujer con ese poder cerebral enorme, pero a la vez tienen que comer, cocinar. Y eso está también descrito, digamos, están todas esas rondas de lavar los platos y hacer unos tés. Hay una sugerencia en un momento de que el alemán hace unos tés medio donde duerme gente, no se sabe bien qué pasa ahí. Pero creo que al bajar a tierra todo eso, volverlo material, digamos, el hecho de que se corte la luz y los personajes durmiendo, toda esa parte de la convivencia, los vuelve mucho más cercanos, digamos. Y incluso hay unos personajes que no soportan la situación y se van, ¿no? Porque no pueden. Yo he visto gente en situaciones así, que la desconectás y hoy día hay mucha gente que no soporta eso. Es decir, si no hay señal de wifi, hay una parte de mi cerebro que no funciona, ¿no? Y eso me interesó muchísimo, bajarlos a lo concreto. ¿Cómo pensaste eso, el espacio de la posada? Supongo que es la posada que existe. Y bueno, y después de esta pregunta, piensen alguna pregunta que quieran hacer. Sí, el espacio físico es bastante parecido a la posada existente en todo, porque bueno, me servía que fuera así. Y me gustaba mucho... Y el personaje que baja todo es la empleada que limpia. Sí. La empleada es un personaje fabuloso también, porque bueno, está siempre esa relación entre el personal. Porque lo que me gustaba también era que los dueños de la posada se involucraran, que no tuvieran cocineros, sino que se involucraran en las tareas
cómo debían ser las posadas medievales, ¿no? Precisamente, ¿no? En donde la posadera te hacía de comer y, o sea, las posadas de siempre, ¿no? Pero que a la vez era esta poeta magnífica y con este poder increíble, pero que te hacía de comer y por lo visto que no cocina tan bien, es el alemán el que cocina y hace esos tés. Pero sí, siempre te sobrevuela el tema de qué contienen esas cosas, ¿no? Siempre esos tés. Pero... Y después está la mujer que hace las camas, que bueno, las funciones de gente que se está hospedando, y que me gustó mucho que tuviera voz ahí, ¿no? Porque además ella en definitiva creo, o sea, es la que cría al niño, ¿no? O sea, entre la locura esa de esos padres delirantes, ella es un poco el cable a tierra de toda esa situación, ¿no? Y ese universo de convivir con esa gente que tiene mucho poder económico, ¿no? Y ella que se tiene que ir a su casa, ¿no? Y que no está su marido y no se puede ir. Ella es la única que realmente está sufriendo porque quiere irse a su casa y está ahí, se tiene que quedar con esa gente, que son gente rarísima, ¿no? O sea, me gustaba mucho generar esa cosa de ella que se tiene que quedar a dormir en las habitaciones de la posada, que nunca durmió, y entonces hay como eso de cierto pudor, ¿no? O de incomodidad, y además ella es la única que no tiene ropa para cambiarse, que no se baña porque no tiene un espacio, los demás están ahí con sus valijas, con todo, con sus jabones, con sus shampoos, y ella no tiene nada porque se pensaba ir y queda como atrapada ahí. Y sí, es un lindo contrapunto así como el del actor argentino escéptico, es un lindo contrapunto el de esa persona que es como la realidad, ¿no? Porque está eso, es la meditación, todo lo que sea, pero hay que comer, ¿no? Así que sí. Y aparte de ellos se van, cada vez empieza a aparecer más la bebida, o sea, hay como un... Sí, exacto. ¿Alguna pregunta? Yo, es que no sé si voy a hacer una pregunta, no sé si voy a llegar. Quiero pensar. ¿Querés el micrófono? No, creo que no, se escucha. De hecho, siento que... Ah, claro. Sí. Bueno, hablaron de ciclismo, de células, de meditación, de cocinar todos los días. Entonces podemos pensar en ciencia, filosofía, arte, que acá no lo mencionaron, pero que anda por ahí. Hay mucha información en tus libros, eso ya se ve en Te doy eternidad, ¿no? Muchísima información, son libros muy cosmopolitas además, muy modernos en el sentido filosófico, también capaz que en el sentido renacentista, también moderno, y hay algo de que hay de todo en tus libros. Pero entonces, tratando de llegar a una pregunta es cómo transformar todo eso en literatura, porque cuando uno te lee, es todo muy verosímil, pero más todavía. Transformar eso en las voces de los personajes que hablan de todo eso. Y es todo muy verosímil. Jamás suena forzado, o suena que alguien quiere darte clases, o suena que alguien quiere resultar erudito. Jamás ocurre eso. No sé cuál es la pregunta. Sí, dale vos. Bueno, primero gracias, pero... ¿Cómo hace para que sea verosímil, no? Pero sí, porque para mí es muy importante separar el tema de la anécdota, ¿no? O sea que el tema puede ser la búsqueda y la verdad y todo eso, pero la anécdota es otra. Está bueno si van por caminos, por el mismo camino, pero o sea, a mí me pasaba que yo quería escribir sobre todo eso, pero me llevó mucho tiempo encontrar un nodo desde el cual poder trabajarlo, que en Te doy eternidad es el museo del accidente, y bueno, y acá es esta desaparición y esta tormenta, así. Pero lo que sí, para mí es fundamental es investigar mucho
antes de empezar a... O sea, por eso incluso meditaba en este caso, porque para mí es fundamental eso. Me resultaría muy difícil escribir a alguien que medita y yo no hacerlo. O sea, porque no sé, me parecería, siempre sentiría que estoy fallando, ¿no? Que estoy mintiendo. A mí la verosimilitud, y no estoy diciendo que la literatura tenga que ser verosímil para nada. Hay escritores que me encantan que no son verosímiles, pero a mí me gusta que las cosas que puedan ser así. O sea, que si ocurrieran, pudieran ocurrir de esta manera. No sé si eso... Respondida la no pregunta. ¿Hay para otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya hablamos mucho. ¿Quieres decir algo, Nico? No, lo que quiero... Bueno, yo quiero decir que estoy encantado, realmente. Es un lugar precioso. Es una noche que por suerte estamos bajo techo. No, pero es una noche agradable. Hay gente muy querida y muy inteligente. Y bueno, es un lujo tenerlo a Pedro, a Alberto, a toda esta gente. Y nada, y agradecer a todos. Así cerramos. No sé si querés decir alguna... No, dale vos. Nada. Hay que decir algo. Corten, por ejemplo. Nuestros auspiciantes. Bueno, no, agradecerles a todas y todos por estar acá, bueno, ustedes también por venir a compartir esta conversación. Y también a Elena de la cooperativa Viceversa, que estuvo haciendo la interpretación a lengua de señas uruguaya durante toda la actividad, que es algo que venimos haciendo durante todo el año y que, nada, que para aquellas personas no oyentes que vayan a ver luego las transmisiones o que se encuentren aquí, van a poder también hacerlo. Así que, y agradecerles y felicitarte nuevamente, Nicolás, por este libro. Gracias.